a todos a esta sustentación de tesis de maestría en ciencias astronomía. Of Interferón. Benjamín Calvo Mozo del Observatorio Astronómico Nacional y el profesor Juan Carlos Martínez Oliveros de la Universidad de California en Berkeley. Contamos hoy con la results for the here this realized and for the case of the 2x2 array we have lower realized gain, as you see here, is close to 17 dBs, and is also clear that the side lobes are higher and are closer to the level of the main lobe. So this implicates that has more detection for those side lobes and incidentally will have more noise in the detection. So we stick with just the previous one, this one for the isolated Jaeger antenna, as highlighted also here in this table, where when we have all the simulation results for that directive characteristics for the antenna, either isolated and the 2x2 array. Third column, we see the directive characteristics for our selected configuration, the isolated antenna with the 1.2 meter reflector dish. Then we performed some tests using the peer for another radio interferometer developed here as a master's thesis by Santiago Vanegas here in the Observatorio Astronómico Nacional, where the configuration is a DC motor for the azimuth motion and a DC actuator for the elevation motion. And this is controlled through a manual joystick for orientating our antenna towards the source. This is the setup for that first physical test. In this case, we see here the configuration with the 2x2 array. And what we did was perform a scan of the sun for different values of altitude. So we selected that value in altitude and performed a scan in azimuth for the solar disk. Then we changed the value for the altitude and so on and so on. So this is the result for that first scan that we did passing by the center of our solar disks. Here this peak is the first scan that we did. And then the second peak is another scan that we did going back, but with a different value in altitude for this physical test. Following this, we tried to do an image, to construct an image by varying both the azimuth and altitude for detection. Since this is a scan performed manually with the joystick, and also considering that the DC actuator for the altitude motion does not have a linear behavior, so it presents some artifacts and in what we considered would be a better result. But this is a first reported image, radio image of the sun here in Colombia at 1.42 gigahertz. Given though that we have that artifacts for the DC actuator and for the not so uniform motion performed manually in both azimuth and altitude, the scales here are just in arbitrary units. But those tests and those results give us the idea that we should change that peer head, those motor configurations for the antenna. So we changed from those
the DC motor and DC actuator to a configuration with a stepper motor and a reducer gearbox in order to have more torque and more control of the motion of the antenna. And again, this since this control was going to be performed by pulse width modulation, it can give us a better resolution in motion and constructing later better images of a given radio source. So this is the setup, the physical setup for our peer head, for our motor configurations, where here in the left panel we see the reducer gearboxes and later the assembly of our stepper motors. And on the right panel we already have the support for our parabolic reflector dish. And this setup is shown here now for the complete antenna element, where we see all the side views from that physical configuration and the 1.2 meter reflector dish here in the right panel already with our Yagi-Ura antenna. And since this stepper motor configuration, we can control it through a pulse width modulation instead of just a manual control with a joystick. We had the idea, or as a plus, it's an additional step, to do an automatic control for the system. And this is the block diagram that we consider for our array. So our three steerable elements, we have the control from a master replica communication protocol, an RS-485 serial protocol, implemented also with Stellarium, the Sky Planetarium, that has an open source code and an open source telescope control plugin. So we modified that telescope control plugin for an LX200 mid telescope, so it would be suited for the control of our antenna elements. We use this RS-485 serial protocol particularly because of the distance of the cable that will transmit the signals between the masters and the replica. The cable length between the control system and the master Arduino and the farthest replica antenna is about 45 meters. So we had to discard if the previous or other options of serial communications protocol that would not transmit our data to that kind of distance. So we stick with this RS-485 protocol because it can, it is reported that can operate at a distance up to 1 kilometer. And is also immune to noise in the line, in the transmission lane, mainly because the implementation of this chip for that communication between the Arduino master and the Arduino replicas. So this is the setup as a block diagram, how we connect our master and replica Arduinos with each of our RS-485 serial protocol chips. And this led us to do the physical test in motion, both in manual and automatic controls. So as we see here, in the left panel, we see the manual operation of one of the antenna elements. In the middle panel, we see a desktop test or bench test where we have the control through Stellarium for the motion of one of the peer heads of one of the antenna elements. As we see the reticle for the telescope control moving, we see also the antenna moving. And in the right panel, we see the motion for another test controlling through Stellarium from the first floor, which is the observation dome. And we see here the automatic motion for the antenna. Here in this left panel, we see the left, what is the configuration for the master Arduino, where we have the Arduino, the RS-485 chip, and also we enable two switches, one for enabling manual control, not just through Stellarium, and the other one, so we could receive data of the current position of the current instruction that the replica is having for the motion. Just in case
because we're planning to implement also some breaks in case of we render an instruction out of the range of motion of the antenna elements. And this is the implementation for our array, considering all the space available in the roof of the observatory without having an interference with the rest of the instruments that are already installed here. We see here only the three steerable elements. We have a fourth element about here in this position, but that fourth element is not steerable. It does not have that stepper motor configuration because we will use this fourth element as a calibration source, pointing to a different region of the sky, always static. It would not be tracking the source of observation. So we do not consider it here in this schematic. But for the three steerable elements, we have three baselines, the shortest one of about 17 meters and the longer one of about 33 meters. And this is what would be the snapshot coverage, the UV coverage for our array when we see the positions, the visibilities that each of the baselines could detect, and represented in that tangent plane to the celestial sphere, where we could represent those spatial frequencies. And this is the block diagram for our full interferometric array schematics, where we have each of the steerable antenna elements, the preamp boxes for each of the elements, a down conversion stage that we needed to implement because of some constraints in the input of the analog to digital converters from the correlator, which was implemented through a Roach 1 board. For the preamp stage, we have this setup that is based on the amplification stage used for the Callisto spectrometer network. And we selected this because of this stage, a similar stage was already implemented in Ficori, another radio interferometer that was installed here, developed here at the Observatorio Astronómico Nacional, precisely by Juan Camilo Guevara. And since this instrument already had a successful detection of a solar radio event, we see that this kind of amplification stage is also suitable for our needs, so we adapted it for our instrument. I mentioned we did a down conversion because of the constraints we had with the analog to digital converter in the correlator. So we found this commercial down converter for our 1.42 gigahertz frequency. It's a Valon 21,000 down conversion, where we shift the main signal or reference signal to a lower frequency, just to reduce what would be the sampling rate and make the subsequent processing stages easier. These processes perform widely in several digital communication processes. So this is the block diagram for the implementation of our down conversion stage, where we have power splitters to have the same local oscillators or the two mixers in the down converter. So we have three for the steerable antennas and one for the calibration stage. And that splitter comes from one frequency synthesizer, giving the signal to all of the down converters at the same time. And we have a second frequency synthesizer that will be giving the reference signal for our correlator. That correlator is implemented with a Roach 1 board. It's a board implemented with an FPGA, field programmable gate array, developed by the Castor Collaboration Group at the Radio Astronomy Lab at UC Berkeley. So we use this because it's a versatile board. We can reprogram this board according to the needs of our instrument. And we use this heavily based on a tutorial also available by the Casper group, where they used a wideband
pocket correlator with 4 inputs, 4 antenna inputs. And this is the block diagram that we used. We modified it heavily first because of our 4 antennas input frequency, thanks to Jack Hickey. I should give a thankful mention to him because he helped realize that the frequency of our operation in the correlator of 30 megahertz, which is the output signal coming from our down converter, is way below that any implementation already done by anyone using a pocket correlator in a roach. So we modified it heavily, first in the input of the analog to digital correlators, and in the block that performs that filter and Fourier transform before the quantization and before performing what would be the correlation, the multiply and accumulate. So this is the physical setup for our correlator. As we see here in the top panel is the roach with the 2 analog to digital correlators, and in the bottom panel we see the setup for our down conversion stage with the frequency synthesizers, all cables connected between the synthesizers and the down converters, and also from the roach, as well as all physical connections, the transmission lines from the antenna to each of the inputs of the down converters all have the same length, just to minimize that physical delay given by any possible difference between all the cable lengths. And this is the implementation for all 4 antenna elements in the roof of the observatory, where we see not only antennas 1, 2, and 3, which are the steerable elements, but also the 4th antenna pointing to a different region of the sky for future calibration of our data. And the first results we have here are for a solar transit. We steered through Stellarium our instrument towards the coordinates where we could have the upper solar culmination. So we started with the detection from our sunset, seeing the decrease in power throughout the night, and we had the sunrise. We could see the increase again of that detected power because our source would be above and the field of view or the beam of our instrument. Here we highlight also that we have an amplifier malfunction in that top panel for one of the antennas. So that rendered that when we see the cross correlation, we had also those 2 dark panels for when we had that antenna results. But we could see that we have good detection of the source passing over the beam of our instrument. And then we did another tracking test. We did again through Stellarium, pointed at these coordinates reported by the software of 241 degrees in azimuth and 42 degrees in altitude for that culmination, the upper culmination of the sun, where we have the estimated beam width of our array. And then close to the sunset, the local sunset at 0 degrees and 30 degrees in altitude, that's where we pointed again our instrument to have to see a decrease in power during the night, since it was very far from where we could have the path of our source of interest, which was the sun. And then the next day, January 31, we pointed it again close to the upper culmination of the sun, reported by this coordinates, or not the upper culmination, but a high pass of the sun reported by this coordinates through Stellarium. So we see that we had detection of the sun, of the source passing by during the day, and a decrease of those detections during the night, which, except for this first panel where we see a saturation or a let's say strange increase in power during the night. This is due to a
roll-off gain set up by the digital gain when we initialized our correlators. So that is reported also here in the cross correlation. The previous plot was the oral correlation plots, where we could see again this inconsistency in that cross correlation between those two elements, because of the first element, antenna number 1 is the one that resulted with that high roll-off gain, which is like a contamination, let's say, of those data, because we have higher values than we could expect. But we took it with the solar local elevation angle to verify that we actually had a detection of the sun throughout these 2 days and a decrease in power throughout the night. So here the blue line highlights our detection in the afternoon of January 30th, and again for a different altitude value on the following day, close to the meridian, close to the local noon. And the red line in the background highlights the solar local elevation angle. So we see that these two coincide very well. So we can say that we actually had a detection of the source passing by our instrument. That setback, that drawback from that digital gain was done here in this quantization block. We can, when we initialize through a Python script the correlator, we can set a digital gain that will go in this coefs block, this yellow block, and the subsequent block, which is highlighted here as round 1. This is a schematic for what is set for all 4 inputs, for all 4 antennas. So what this round block does is takes the input from our antenna and scales it with, after the Fourier transform, and scales it with that digital gain, so it can, one, record the data and send it to the multiply and accumulation block, and report it also to a clipping block. But the way too high, so that's why we have that digital gain, the digital saturation of our data for one of the 4 antenna elements. So when we realized that, we fixed it, we addressed it by setting the digital gain value to a lower value that would, let's say, have a better output, and it did not have any more that saturation within our data. So here, for example, we have the detection for a full weekend from 11 to the 13th of February of this year, when we see the increase in power, in the received power during the day, and the decrease of the received power throughout the night for all 3 antenna elements. We also highlight that sometimes we have some brightness here for our calibration antenna around 1.408 gigahertz. That is perhaps due to some radio location applications, given that, as reported by the National Agency of the Spectrum, the agency that here in Colombia is in charge of allocating the different radio frequency bands for different commercial or science applications. So they report that at that frequency we have some radio location applications, and we can say that that's a detection of that application because the observatory within the university is fairly close, not only to our local airport, El Dorado Airport, but also the university is right next to the main station of the National Radioactivity Station here in Colombia. So we could say that the peak is probably due to that kind of applications. Here is the correlation, the cross correlation plots related to the previous autocorrelation plots I just shown, where we see again a high value, high correlation value during the daylight detection, and a lower value, lower detection within, throughout the nighttime.
This is another highlight of that observation for the day, the increase for the sunrise and the detection during the day, and also the decrease in power during the nighttime. And here we also have the previous one was a detection from the 12th of February, the extended plot I just shown you, and this one is another similar detection for the autocorrelation plots for April 28th of this year. So, to summarize these results, for that single dish, that first test, we had the validation of the antenna operation, the antenna element operation with the Yagi-Ura printed antenna with the parabolic reflector dish, that we could see the system works because it actually enhanced the directive characteristics of the antenna. And those results and those tests allowed us to think and redesign the peer head, the system of motors configuration for steering our antenna elements. And with the full array results, we can say that we have a successful detection of an extended source of the sun, both as a transiting source and as tracking through our instrument. And this was verified when comparing it to the solar local elevation angle. The signal saturation that we had and the roll of gain was due to that digital gain set at a very high value when initializing our correlator through the Python script. And that we have some RFI spikes visible at 1.48 gigahertz due to that radio location applications. We must highlight that the different stages of the development of this project were presented at 3 different international meetings, one in San Juan, Argentina in 2019, one virtually with Phaser in 2021, held by UC Berkeley, and in 2023 at the Latin American Conference of Space Geophysics, where this project was awarded the Roberto Manzanero Award, the winner of Best Student Contribution in Session for Space Weather. As a conclusions, we can say again we had a successful design, development, and implementation of our multi-element radio interferometer to perform radio astronomical observations at 1.4 gigahertz. The correlator, which was implemented with a Roach 1 board, it's very versatile and fairly easy to modify and update should we change the needs of our instrument. With special considerations for our analog to digital converters and our door conversion stage. We have a successful operation of the instrument with the detection of an extended source, which is the sun, and our results could be improved when we implement a dedicated filtering stage for each of the antenna elements, as well as this current implementation, even though our title is a phased array, this current implementation is a correlator array, but it is quite close to a fully implemented passive phased array. So we have to evaluate for our next stage how an appropriate transceiver or transmitter and a dedicated also phase switching stage could or should be integrated for our instrument to have an actual phased array. And finally, I want to acknowledge, maybe this I will do it in Spanish instead of English. Quiero agradecer, primero que todo, pues, al profe Benjamín y al doctor Juan Carlos por ser mis codirectores, por guiarme durante este proceso completo en mi trabajo. También una mención al profesor Javier Araque, que fue mi codirector, mi director en el pregrado en Ingeniería Electrónica, que tuvo, pues, una gran influencia en esto, ya que con él se desarrolló pues la antena que usamos para este proyecto. A mi familia, obviamente mi mamá, mi abuela, quienes fueron los que me han llevado hasta aquí. A mi mejor amiga Fernanda, que está por allí conectada también, que me ha aguantado todos estos años. A todos los profes aquí del observatorio, particularmente al profe Santiago, al profe Giovanni, al profe Leonardo, quienes han apoyado y defendido este proyecto en diferentes instancias, a todo el grupo de astrofísica solar,
pasado y presente. También aquí en el Observatorio Islena, quien es una ayuda enorme y sin quien no se hubiera podido hacer mucho de lo que hicimos hoy. También a Javier, que debe estar también por ahí, quien obviamente fue gran ayuda para el montaje de cada uno de estos y realizar cada una de las pruebas. Y pues también al resto de precursores de esta línea de instrumentación en física solar, como lo es justamente Juan Camilo Guevara, que está aquí, y Santiago Vanegas, quien también desarrolló otro proyecto, como lo mencioné. Pues gracias a ellos estamos haciendo estos proyectos y esta línea de investigación. Muchas gracias por su tiempo. Esto es todo lo que tengo para hoy. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián. Entonces damos paso ahora a la sesión de preguntas por parte de los evaluadores. Primero, entonces, con un saludo al profesor Stanley Eugene Kurtz. Voy a proceder entonces con las preguntas para Sebastián. Pues antes que nada, muy bonita presentación, Juan Sebastián. Buen trabajo, muy impresionante. Muchas gracias. En uno de tus penúltimas láminas, bueno, las conclusiones casi, mencionaste algo de, bueno, y desde el título, un phased array y también un phase switching. ¿Qué es que hace un arreglo faseado, digamos? ¿O qué sería la diferencia con phase switching y phased array? Ok, pues un arreglo donde, no sé si la respondo en español, un arreglo en el cual podemos hacer un escaneo del cielo al cambiar la fase relativa de entrada o de salida de estos elementos de antena. Entonces, al hacer ese podemos orientar el beam principal, el haz principal de ese patrón de radiación, lo que nos permitiría hacer pues ese escaneo que tenemos aquí en estos GIFs, en estos videos, ese escaneo del cielo. Entonces, esto se implementaría con una etapa de una variación de fase en cada uno de los elementos de la antena. Entonces, eso fue como la primera concepción que se había tenido para el proyecto, pero debido a distintas setbacks, a distintos también, digamos, limitaciones, además de toda la consideración que hubo por la parte de la pandemia en el desarrollo de este proyecto, pues no logramos implementar completamente lo que es el arreglo en fase, pero al implementar una etapa de cambio en fase, de variación en fase en cada uno de los elementos de antena, podríamos lograr esto sin necesidad de mover los elementos de antena. Esa es la idea. Ok. A ver, y en tal caso, si tienes un phased array, ¿estás muestreando el plano UV? Sí, también. Sí, estamos haciendo un muestreo cambiando, pues no, porque estamos cambiando la fase donde estaríamos orientando nuestro haz sin necesidad de mover nuestras antenas, y eso, cada muestreo que hagamos, aunque cambiemos en fase, pues va a cambiar también las observaciones que vamos a hacer en nuestro plano web, aumentar cuántas muestras podríamos tener allí. Okay. Pues, relacionado con eso, en la lámina 43, hablaste de ganancia digital. Y bueno, no estoy seguro, en el título aquí hablas de source tracking. Mi pregunta más bien es, para el correlador, ¿qué diferencia hay o qué tienes que cambiar si estás trabajando en modo tránsito y modo tracking? Para el correlador, por ahora, estamos usándolo
igual. Lo único que va a cambiar es pues los datos que vayamos a tener, sabiendo en qué instantes estamos muestreando o estamos tomando nuestros datos para poder construir a futuro nuestra imagen. Por aquí solo mostramos los plots de la cross correlación y de la autocorrelación de cada uno de los elementos de antena, pero pues al hacer el tracking podríamos ya completar, al hacer la convolución de estos datos, de esta visibilidad que recibió cada baseline con lo que será el Dirty Beam o bueno, realmente es la PSF de nuestro instrumento para hacer esa deconvolución y poder construir nuestra imagen con los datos, particularmente del tracking. Porque al hacer tracking pues estamos siguiendo la fuente durante pues, determinado tiempo y tenemos un mayor cubrimiento en el plano V de nuestra fuente. Bueno, lo que me sorprendió aquí es, en el contexto del tracking, hablaste de la ganancia digital. Sí. No hablaste del retraso digital. Okay. ¿No es más importante el retraso que la ganancia? También, pero pues ese delay depende también un poco de la separación de ese baseline y digamos, digitalmente tratamos de minimizar la mayor cantidad de delay posible al usar líneas de transmisión de la misma longitud, tanto en la conexión de cada elemento de antena hasta la etapa de down conversion, entre el down conversion y el correlador. Entonces, esta ganancia digital de la que hablo es simplemente la que se usa aquí para, digamos, subir un poco ese nivel de esta señal recibida, porque a medida que fuimos desarrollando estos bloques y nos dimos cuenta que la ganancia que tenía, o sea, con el valor básico con el que se desarrolló el diagrama de bloques en ese tutorial, este es muy basado en el tutorial dado por Casper. Entonces, ese nivel daba que nuestra señal estaba muy cercana a lo que sería nuestro piso de ruido en el diagrama, en el correlador. Entonces, nos dimos cuenta, pues, con ayuda también de Jack Hickish, que nos ayudó a revisar esta parte, que nuestra señal estaba muy cerca de lo que sería ese piso de ruido que estaba detectando en nuestro sistema y lo estaba, digamos, cortando, cuantizando hacia cero y no teníamos esa detección, estábamos viendo realmente solo ceros. Entonces necesitábamos subir un poco ese nivel de la ganancia digital en la inicialización del instrumento, que como mencioné se ponía aquí en este bloque con esa inicialización del código en Python. Para las primeras pruebas esa ganancia fue, como menciono, muy muy alta, lo que daba esa saturación de nuestra señal. ¿Puedes cambiar a uno de los primeros láminas de la plática? No recuerdo si fue la segunda o la tercera, donde mostraste un interferómetro de 2 elementos. Uh-huh. Ese. Ahora, algo que no está presente aquí en el diagrama es que generalmente se muestra un retraso instrumental en uno de los brazos del interferómetro. ¿Y cuál sería la función de ese retraso digital o instrumental, más bien? Ese sería para compensar el retraso geométrico que se tiene cuando ese frente de onda plano llega primero a una antena que a la otra. Y pues esto para poder tener en el resultado de nuestra correlación, cuando vemos si hay digamos, hacemos ese cambio de fase por ese retraso instrumental, pues podemos ver cuando hay una alta correlación en los datos recibidos, en los voltajes recibidos por ambas antenas, entonces nos permite saber
pues cuál es la fuente que se detectó. Entonces, esa función de ese retraso instrumental es para compensar con ese retraso geométrico que se tiene por el baseline y por el ángulo de observación de la fuente. Y si el astro estuviera en el cenit en algún momento y los dos antenas apuntados hacia arriba, ¿cuánto sería el retraso geométrico? El retraso sería menor, pues porque ya no está ese ángulo de inclinación pues con respecto al cenit. Entonces ahí ya no tendríamos tampoco necesidad de corregir tanto, porque no se presenta ese retraso geométrico que depende justamente de ese ángulo de inclinación. Ok, entonces si estamos observando el Sol hacia el zenit, casi no tenemos que corregir nada. Casi no. Pero si hacemos tracking y seguimos el Sol hacia el horizonte, Sí. aumenta mucho esa Sí. diferencia geométrica. Y entonces hay que compensar para eso, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde haces esa compensación en el correlador? Bueno, esa compensación en el correlador se hace justo antes del diagrama de bloque de multiplicación y acumulación, donde tenemos que agregar dentro del correlador ese desfase instrumental, o también se podría implementar un pequeño desfase al aumentar o disminuir cierta, digamos, por un factor, teniendo una referencia de fase que tenemos, digamos, escogemos uno de los elementos de antena como referencia de fase y simplemente en el correlador aumentar o disminuir la fase de acuerdo con ese retraso que se va teniendo a medida que hagamos el seguimiento de la fuente. Okay. A ver, en la lámina 29 tuve una duda. Entonces, a ver, tienes 7 puntos aquí, ¿verdad? ¿Y cuántas líneas de base tienes? De hecho, este séptimo punto está del centro, se olvidé quitarlo, ese no debe estar ahí, que es un punto de zero spacing, pero los 6 puntos que tenemos corresponden a los 3 baselines que tenemos de nuestro instrumento. Bueno, viste mi duda, el punto 00. Sí. Llamó la atención. Muy bien. Una pregunta más. ¿Mostraste en algún momento una tabla de las propiedades de la antena? O el del arreglo, ¿era eso? Con las opciones 2x2 y... Ok, sí. Eso, sí. A ver, entonces, estas son las propiedades para un solo plato, ¿verdad? Sí, solo un solo plato con cada una de las antenas. Entonces, aquí a la derecha, las 2 primeras columnas muestran la antena aislada y el arreglo 2x2 sin el plato, y ya las 2 de la derecha la implementación con el plato reflector. Solo para uno de los elementos que fue las primeras pruebas que se hizo. Y para el arreglo de las 3 antenas, por ejemplo, ¿cuánto sería el half power beam width, esta penúltima línea, para todo el arreglo? Uy, el valor no lo recuerdo, pero con los 3, digamos, con los baselines que se tienen para la antena, la detección o el beam width que se tiene debido a esa separación máxima, ese baseline máximo de casi 33 metros, sería casi de 0.3 grados. Es nuestra resolución angular del instrumento. Bueno, yo creo que debo de
pasar la palabra a otra persona para que se... Muchas gracias. Sí, Bueno, gracias, Juan. muchas gracias, profesor Stanley. Ahora pasamos entonces con un saludo al profesor Juan Camilo Guevara Gómez y puede proceder entonces con las preguntas. Bueno, gracias. Bueno, primero, felicitaciones a Sebastián por este trabajo. Es realmente muy bueno y se le abona todo el esfuerzo que hay detrás, porque hacer este tipo de tesis no es fácil. Bueno, yo tengo unas poquitas preguntas nomás. Si va, por ejemplo, a la diapositiva 3. En la de la izquierda usted nos está mostrando cuáles son las radiofuentes. Pareciera entonces que en esta frecuencia se tiene bien caracterizado cuál es la potencia, o mejor dicho, sí, el flujo que se recibe, por ejemplo, del quiet zone y, por ejemplo, de Cassiopea E. Entiendo que las antenas todavía no están calibradas. ¿No se podría usar esto para hacer la calibración? Sí, se podría usar, pues también por eso queremos usar la cuarta antena para tomar una detección del fondo lejos de la fuente para saber cuál es la detección o cuál es la calibración ya en unidades físicas de nuestro instrumento. Ya. Ok. Tengo una pregunta bueno, en algún lugar usted cuando está hablando de los beamwidths, de los beam a media potencia, siempre veo que pone por todo lugar 3 decibeles. ¿Por qué se usa 3 decibeles? Menos 3 decibeles. Porque es la caída a mitad de potencia. Entonces, cuando se tiene, por ejemplo, en el diseño aquí de la antena, estos puntos donde está resaltado es donde la mitad de la potencia cae y donde ya consideramos que más allá de esto, pues no hay una buena detección de la señal. Ok. En la diapositiva 40. Sí, 40. Ya. Sí. Sí, no entendí muy bien cómo funcionaba. En esta se está haciendo tracking, ¿cierto? O sea, usted movió las antenas primero por la mañana y después por la tarde para cambiar los lugares en azimut y altitud a los que está apuntando, ¿correcto? Sí. ¿Y dónde estuvieron las antenas mientras tanto? Entonces, en la primera etapa de tracking que se ve aquí está el beam apuntando a estas coordenadas reportadas por Stellarium. El control lo hicimos por Stellarium. Esto fue cerca o un poquito después de las 2 de la tarde locales aquí. Entonces, el tracking se hizo por aproximadamente 2 horas. Al final de ese tracking, en estas coordenadas reportadas por Stellarium, se paró el seguimiento y se envió, se dejó pasar que la fuente saliera del beam del instrumento y hacia el final de la tarde, cerca del atardecer, se envió luego con Stellarium a estas coordenadas de 0 azimut y 30 grados en altura y se dejó ahí quieto el instrumento durante toda la noche para ver ese decrecimiento en la potencia durante la noche. Al siguiente día se volvió a apuntar cerca del mediodía local a estas coordenadas también reportadas por Stellarium y se hizo seguimiento durante aproximadamente 1 hora, hora y media. Y se dejó nuevamente quieto en esa posición y se dejó que el astro, la fuente, saliera del beam del instrumento. Ok, entiendo. En la 44. Sí, en esto. En esto solo son tránsitos, ¿cierto? Sí, en esto solo son tránsitos. Entonces tengo una pregunta. ¿Por qué si estamos esperando que el Sol transite, digamos, en la autocorrelación C con C, tenemos esa alta potencia durante casi las casi 12 horas que dura el día? Si el Sol no está en el beam de la antena.
está solo transitando? Una, porque creemos que también hubo mucha detección de lo que es los side lobes de la antena. Parece que estamos recibiendo más potencia de la que esperábamos con la simulación, y además también hay un residual térmico que contribuye un poco a la recepción de potencia también por esos side lobes, y que luego podríamos corregirlo implementando en cada elemento una malla cuyo tamaño de enmallado sea al menos de 5 centímetros, que es un cuarto de nuestra longitud de banda de observación. Ok, entonces en este caso no podemos discernir si la señal que está ahí es el sol o es simplemente el calor que viene del suelo. Pues en el centro podríamos discernirlo, sí. Ya hacia los lados ya no lo podríamos discernir con claridad. Pero en el paso, digamos, del sol por el beam central del instrumento, que aquí está apuntando a la posición de culminación superior durante ese fin de semana, sí, en el centro del beam sí podríamos, en el resto sí no podríamos discernir realmente. Ok, puede poner la diapositiva donde tiene la configuración de las antenas sobre la terraza del observatorio. Sí, cualquiera de esas está bien. Yo entiendo que estas posiciones se escogieron, pues, porque no hay más espacio, ¿cierto? Sí. Pero, entonces tengo dos preguntas. ¿Afecta la alineación de las antenas a los resultados? Es decir, si en lugar de tener ese triángulo que tiene así, lo girara o lo orientara de una manera diferente, ¿afectaría los resultados? Lo que sería luego el cubrimiento para tracking, para hacer observaciones continuas, considerando pues el paso del astro y la rotación de la Tierra, sí cambiaría la posición de los baseline en lo que es el plano V. Pero no habría, con solo 3 antenas, ¿no habría una configuración deseable, por ejemplo, para observar el Sol? Sí, aunque el diseño pues lo escogimos aquí por el espacio disponible, tal vez podría haber una configuración más apropiada dependiendo de lo que se quiera detectar en el Sol. Pues aquí también, por el tamaño de nuestros baseline, no podemos discernir más allá de realmente el paso del disco solar, porque también debido a nuestro baseline mínimo entre A2 y A3, que son 17 metros aproximadamente, no discernimos más allá de 0.6 grados de tamaño. Ese es como el tamaño de nuestra estructura angular mayor que se puede recuperar en las observaciones. Ok, creo que tenía una última preguntita por ahí. Sí, ya en la parte final, digamos, ¿usted cree que vale la pena seguir haciendo estos proyectos? Por ejemplo, en Colombia, en el observatorio. Claro que sí vale la pena. ¿Acaba de terminar? Entonces, sí vale la pena, porque, bueno, esto, como lo menciono también en el documento, esto es una colaboración que es interdisciplinar, que no es solo un desarrollo mío, sino que puede servir para luego otros ingenieros físicos, químicos, cualquiera que quiera hacer un desarrollo y también tomar nuestros propios datos. Podemos hacer estudios astronómicos con nuestros propios datos, también muy cerca al Ecuador, lo que al menos en observatorios, radioobservatorios y particularmente solares, no hay muchos cercanos al Ecuador. Entonces sí es importante que sigamos con esta línea de desarrollo, tanto en radio como en instrumentación astronómica. Bueno, pues creo que eso es todo de mi parte. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, profesor Juan Camilo. Entonces, ahora doy la palabra al profesor Benjamín Calvo Mozo, director de la tesis, para que pues, haga sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, mis felicitaciones a ti, Sebastián, por llevar a cabo
ese trabajo en nuestras circunstancias no es fácil, porque acá en nuestro país lamentablemente recursos para este tipo de proyectos no son fáciles de conseguir, contrario a otros países de Latinoamérica que nos llevan mucho, los podríamos decir, sobre todo por mencionar México, Brasil, Argentina, España. También quiero aprovechar para agradecer a varias personas, pues, como mencioné, no es fácil. Primero que todo, pues a Juan Carlos, quien, digamos, ha estado detrás, como el espíritu detrás de todos estos trabajos. Ha conseguido, por ejemplo, la Roche y otro tipo de apoyo, amén del apoyo, digamos, personal científico. Y, digamos, el Observatorio Astronómico, la Facultad de Ciencias y la Universidad, pues, dieron también sus montos pequeños en términos de dólares, pero que no pasó de $12,000 en total, sumando los diversos apoyos. Así que, si uno lo compara con otros proyectos, pues se hizo casi con las únicas. Así que, por eso mis felicitaciones, porque sé que lo luchaste bastante. Hubo dificultades también de la parte ya de implementación al hacer tanto la parte mecánica y sobre todo en la parte electrónica y luego en la programación misma del Roche. Ahí pues qué maravilla haber contado con alguien que no conozco, pero que nos apoyó muchísimo, el doctor Tesis. También en su momento el profesor Kurtz nos colaboró en esa etapa crítica que teníamos y nos dio los contactos pertinentes acá en Latinoamérica. Y bueno, y ya en cuanto al documento, pues quiero expresar mis agradecimientos tanto al profesor Kurtz, estimado Stan, y al doctor presentador, Juan Camilo. Todos sus comentarios que hicieron que estuvieran y todo su apoyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Para finalizar, entonces, la intervención del codirector de la tesis, el profesor Juan Carlos Martínez Oliveros. ¿Se me escuchan? Buenas. Pues lo primero que quiero decir es buena presentación. Me alegro que haya quitado todas las muletillas. Como lo ha dicho el profesor Benjamín y como lo hizo Juan Camilo, hacer este tipo de proyectos es difícil. Y realmente ese es el tercer intento que nosotros tenemos de hacer un interferómetro en Colombia. El primero lo hizo Juan Camilo, el segundo lo hizo Santiago Vanegas y este es el tercer intento que tenemos. Creo que todos han sido más o menos, en la medida de lo posible, han funcionado, todos funcionan. Para poder lograr este tipo de cosas ha tenido mucho apoyo y ahí sí toca darle crédito, profe, a Juan Camilo, que fue el que se sacó las Roche del Departamento de Astronomía. Sí. Él fue el que hizo esa cosa posible, se sacó, creo que fueron 4 o 5. No recuerdo cuántas, pero es que pero le dolió la saqué, suena feo. Pero sí. Y pues sí, buen trabajo. O sea, no, yo soy de pocas palabras en público. Gracias, don. Muchas gracias, profesor.
Tenemos tiempo para, de repente, si existen un par de preguntas por parte del público asistente. ¿No? Bueno, entonces con esto culminamos la parte pública de la sustentación. En este momento yo me reuniré con los evaluadores para ver qué decisión toman con respecto a esta tesis. En este momento, dos cositas. Primero, para que nos acompañen a través del canal de YouTube, vamos a terminar la transmisión en este momento y abajo en el chat aparecerá en un ratito la decisión que tomen los evaluadores. Y para que nos acompañen aquí en vivo, pues entonces van a tener que pasar por un instante y luego les comunicaré la decisión. Cordial saludo para todos.